Pero en el día a día, fíjate que Dollar on Chain es un stablecoin que te permite resguardarte de esa volatilidad. En Venezuela pasa algo muy curioso, por llamarlo menos, es que hay escasez de dólares en efectivo, la gente usa alternativas como cuentas en el extranjero de terceros, método de pago como Zelle o buscan otras cosas para hacer pagos en dólares, pero aquí hay todos los días, 2 veces al día cambia el precio del dólar. Entonces te podrás imaginar una persona que gana en bolívares y ve cómo cada día sus bolívares compran menos, porque aparte de la inflación en bolívares, aquí tienes una inflación en dólares. Hay unos economistas que dicen que eso no es inflación, sino depreciación. Pero más allá de lo técnico, en lo práctico, es que necesitas más esfuerzo para comprar lo mismo, ¿sí? Para comprar lo mismo. Entonces, si tú ahorras en bolívares, te estás exponiendo cada día a tener que esforzarte más para comprar lo mismo, o te estás exponiendo a un nuevo nivel de depreciación de tu trabajo y eso te va a afectar económicamente. Entonces, cuando tienes un stablecoin como DOC, tú puedes llevarla a plataformas como Tropico o como Sovereign y ahorrar en dólares y ganar intereses en dólares, siendo muy conservador, ¿sabes? Hola, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Franklin Roldán. Franklin es un Bitcoiner apasionado y experto en DeFi sobre Bitcoin con un enfoque de marketing y SEO que lo ha posicionado como una voz clave en el ecosistema Bitcoin. Hispanohablante. Desde su rol en la comunidad de Money on Chain, Franklin promueve innovaciones como el Dollar on Chain, la primera stablecoin 100% respaldada por Bitcoin, y participa activamente en eventos como el Watch Out Bitcoin, debatiendo sobre privacidad y el legado de Satoshi. Franklin combina visión técnica con un toque humano, criticando opciones centralizadas como USDT en contextos como Venezuela y destacando herramientas P2P descentralizadas. Hoy vamos a hablar del protocolo Money on Chain, de Dollar on Chain y cómo Bitcoin empodera la estabilidad financiera sin intermediarios. Franklin, bienvenido. Hola Fer, bueno, gracias por traerme aquí y conversar un ratico sobre lo que nos gusta, ¿no? Y gracias a vos por tu tiempo, gracias por, como decís vos, conversar lo que nos gusta, y vamos a hablar de en todo este tiempo que se está hablando, sobre todo post la Genius Act en Estados Unidos. Creo que es muy bueno hablar un poquito de stablecoins para explicar a nuestra audiencia, para explicar que no son todas diferentes y para explicar por qué es necesario una stablecoin descentralizada y baqueada 100% en Bitcoin. Pero la primera pregunta es la misma que le hago a todo el mundo, Franklin. ¿Cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? ¿Sabes? Bueno, para mí es la historia más, no sé, práctica y del día a día, ¿sabes? Que yo iba a ir a comprar pan, voy a comprar pan cerca de mi casa y me encontré con una persona que tenía ratísimo que no veía y me comenta algo sobre que si sabía que se podía minar una criptomoneda que se llamaba Bitcoin. Y eso fue en el 2017 y la verdad que no tenía ni idea. Y a partir de ese momento que esa persona me comentó que era, me dijo algo, ni siquiera me explicó que era Bitcoin, me dijo, no, mira, con esto se puede minar y tal. Y llegué a mi casa, luego de comprar el pan, lo dejé y me puse a googlear qué era Bitcoin. Y empecé, a partir de ahí empecé a leer, a investigar. Y de ahí empezó mi camino en el 2017 con Bitcoin. Y en ese año, en ese mismo 2017, inicié un proyecto que se llama criptotendencias.com, que en ese momento vi que no había como muchos sitios web que hablaran de Bitcoin en español o publicaran noticias. Y como parte de mi trabajo siempre ha sido el desarrollo, implementación de sitios web y todo lo que es la parte web, decidí sin saber mucho, sin saber qué era Bitcoin, empecé a crear un sitio web que publicaba noticias sobre Bitcoin y bueno, y de esa manera, mientras que iba publicando, iba leyendo, iba aprendiendo y bueno, iba abriendo también una ventana para que más personas pudieran darse cuenta de lo que era Bitcoin y bueno, hasta el día de hoy aquí andamos. Perfecto, y creo que la educación, en primer lugar, es clave para que la gente adopte Bitcoin. Hoy estábamos casualmente hablando de eso con mi amigo, mi socio y la otra persona detrás del Bitcoin Libertarian, y eso, cómo lo importante que es la educación para llevar Bitcoin a la gente, y además
lo importante que es la educación para nosotros, ¿no? Porque uno cuando educa, uno cuando repasa un tema, cuando quiere explicar, por ejemplo, estoy preparando yo un contenido ahora para alargar en el canal en español sobre minería, porque ayer hablé con una persona muy importante de la minería en inglés y lo quiero llevar, quiero explicar básicamente minería y demás, y estoy repasando temas y estoy aprendiendo cosas que no sabía, que pensé que sabía y no sabía. Y creo que la educación es fundamental para, para Total. para fijar los conocimientos. Y entonces vamos a ir al grano, que es lo que quiero hablar. De hecho, lo he hablado varias veces, porque lo he tenido a Manu 2 veces invitado en el podcast. Esas 2 veces el canal de YouTube fue sacado del medio, pero bueno, por eso ahora quiero volver a hablar con vos y que le expliques a la audiencia. Básicamente, ¿qué es Money on Chain? Y en términos simples, cómo figura, cómo funciona este protocolo descentralizado y por qué es una innovación clave para los bitcoineros, para una estabilidad sin salir del ecosistema Bitcoin. Bueno, mira, fíjate que yo te voy a, antes de decirte qué es Money on Chain, te quiero comentar algo que para mí era muy importante. Era cuando tenías Bitcoin y sabes que a veces decía, bueno, pero ¿qué más puedo hacer con Bitcoin aparte de holdearlo, ¿no? Aparte de tenerlo. Yo siempre he sido muy fan de lo que sería la economía circular, ¿sabes? De pagar en Bitcoin, cobrar en Bitcoin, fomentar que más personas usen Bitcoin. Y eso yo creo que es parte del ADN de lo que es Money on Chain. Money on Chain permite que Bitcoin, aparte de sus maravillosas propiedades de descentralización, de soberanía, permite crear nuevos caminos económicos para personas como yo que vivimos en Venezuela. El que no sabe, y creo que bueno, pocas personas saben, no saben en el mundo la inflación tan terrible que hay en Venezuela. Por mucho tiempo, hubo un control tremendo sobre lo que eran los dólares. No podías tener dólares, no podías comprar dólares. Tener dólares era un delito prácticamente. Entonces, te pones a investigar y a leer sobre qué puedes hacer realmente para tener una mejor calidad de vida y poder realmente luchar contra un sistema que realmente lo que hace es maniatarte sobre las posibilidades que puedas tener en un futuro. Y en el 2021 conocí a lo que es Money on Chain en la BitConf de El Salvador, y a partir de ese momento realmente me enamoré de lo que era el proyecto. Antes de colaborar directamente, fui usuario porque, como te digo, siendo venezolano, viviendo en Venezuela, te das cuenta de que hay unas necesidades muy grandes realmente de tener herramientas que te permitan controlar mejor tu dinero, ¿sí? Y amamos Bitcoin, y Bitcoin es sumamente importante. Pero cuando estás en un contexto inflacionario como Venezuela, también aparte de protegerte de la inflación con Bitcoin, necesitas poder solventar el día a día, ¿sabes? Tener una parte de tu dinero, de tu trabajo, de tu esfuerzo, para poder pagar tus deudas, para poder pagar el mercado, el colegio, temas de salud. Y con Money on Chain realmente descubrí que hay un sistema que se puede construir sobre Bitcoin, que es ese DeFi en Bitcoin o BTCFi, que te permite poner tus Bitcoin en una economía donde puedes realmente luego tener una stablecoin que es descentralizada. Puedes tener un token como Bipro que te permite tener un apalancamiento leve y aprovechar a largo plazo tus satoshis para tener más satoshis y fomentar realmente lo que es una economía circular en Bitcoin gracias a lo que hace Money on Chain, que es tener tus Bitcoin, poder depositarlos, poder convertirlos en el token Bipro y tener la capacidad de emitir tu propia stablecoin, ¿sí? Y sobre esa stablecoin poder luego llevarlo a otro lugar y ganar tasas, prestarlo, ¿sabes? Es un montón de infinidades que hay. Entonces, si me preguntas qué es Money on Chain, realmente Money on Chain es un protocolo, es una herramienta que permite realmente aprovechar tus Bitcoin más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que es solamente holdear.
¿sí? Permite tener un token que te permite a largo plazo acumular más satoshis, te permite tener un token estable, descentralizado y te permite participar de una economía descentralizada donde puedes pedir préstamos, donde puedes poner tus stablecoin a ganar intereses. Entonces, para mí como venezolano es una herramienta excepcional y creo que para cualquier persona que realmente quiera experimentar lo que es aprovechar Bitcoin sin salir de ello, sin perder la custodia, es una opción que sin duda alguna yo recomiendo que por lo menos la googleen y la exploren. Perfecto. Y sí, claramente porque hoy estamos virando, ¿no? Porque la narrativa históricamente fue comprá y holdeá, comprá y holdeá, comprá autocustodia y holdeá, pero y no vendés, ¿no es cierto? Esa es la narrativa del Bitcoin maximalista, pero hoy nos enfrentamos a que el Bitcoin está subiendo cada vez más de precio y que de repente queremos, no sé, tenemos que hacer un negocio, queremos ampliar la casa o tenemos un gasto corriente que hacer y no queremos vender los Bitcoin. Y se empezó a generar toda esta economía, estas finanzas descentralizadas para que uno la pueda usar sin necesidad de que nos desprendamos de ese valor, sin necesidad de salirse de Bitcoin. ¿Y cómo funciona esta, como decís vos, esta economía descentralizada para moverse con este token Byte Bipro, para moverse dentro de Bitcoin sin salir de Bitcoin y aprovechar todos esos beneficios que vos me decís? Es realmente fácil y solamente necesitas un poquito de práctica para poder asimilar cómo funciona todo lo que sería una economía circular en Bitcoin con Money on Chain. Y es que Money on Chain corre sobre la red de Rustock, como seguramente mucha parte de tu audiencia sabe, Rustock es una L2 de Bitcoin que permite programabilidad. La programabilidad que per se no está en Bitcoin, donde puedes desarrollar smart contracts. Entonces, combina lo mejor de dos mundos, combina lo que es la parte de los contratos inteligentes que te permite crear aplicaciones y protocolos y herramientas. Y por otro lado, tienes lo que es toda la seguridad de Bitcoin sobre una red que después de Bitcoin es la más segura. Entonces, prácticamente es lo que es esto. Tú tienes tus Bitcoin, tú tienes tus Satoshis que has venido acumulando, trabajando diariamente y dices, bueno, tengo mis Bitcoin, te haces la pregunta que yo me hice, bueno, ¿qué más puedo hacer con Bitcoin? No quiero venderlos, como tú decías. Entonces, bueno, googleas qué puedo hacer con Bitcoin y descubres Rustock y sabes que Rustock es una red para mí sumamente bien pensada porque no emite un token adicional, ¿sí? Sino que solamente lo que hace es que llevar tus Bitcoin a la red de Rustock, se emiten esos Bitcoin en la red de Rustock llamados RBTC y con esos RBTC ya tienes un camino, una autopista para ir a diferentes lugares, ¿sí? Entonces, cuando tienes tus RBTC, que lo puedes venir a través de POPEC, de puentes nativos entre Bitcoin y Rustock o herramientas como Bolts que hay actualmente, lo transformas a RBTC y esos RBTC, tú dices, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces, bueno, vas a la dApp de Money on Chain o vas a dApps como OkuTrade o usas puentes como Finance, como Uniswap o otros que están por allí, Simbiosis, y pasas esos RBTC a Bipro, ¿sí? Tú emites esos Bipro en el protocolo de Money Chain y ya allí, solamente por tener esos Bipro, vas a estar recibiendo lo que es el liquidity mining, que es una recompensa por tú permitir la liquidez dentro de Money Chain con tus Bitcoin que pasaste de RBTC y RBTC a Bipro y vas a tener un rendimiento a largo plazo si Bitcoin va subiendo. Si Bitcoin va subiendo, vas a tener un pequeño apalancamiento que por tener tu liquidez allí, va todo el protocolo, los fees, todo esto hace que el Bipro vaya valiendo un poquito más. Y cuando tú quieras salir de tus Bipro, pues va a tus BTC, vas a tener más satoshis, ¿sí? Si todo va subiendo y va marchando como esperamos, a largo plazo, esto no es para entrar hoy y salir mañana, sino para a largo plazo, vas a tener una recompensa adicional de tus satoshi.
prácticamente eso es lo que es Bipro, un token que te va a permitir un rendimiento por aportar liquidez al protocolo. ¿Qué hace esa liquidez? Esa liquidez te va a permitir que haya la mayor cantidad de posibilidades de emitir el token de DOC, que es la stablecoin que tiene el colateral en Bitcoin. ¿Por qué tiene el colateral en Bitcoin? Porque el usuario trajo su Bitcoin a RBTC, RBTC puso la liquidez en Bipro y ese Bipro te permite que haya una cantidad importante de posibilidades de emitir DOC. Para que puedan existir DOC, tiene que haber Bipro y en este momento hay más de 120 millones, creo, de liquidez dentro del protocolo, lo que habla sobre lo que es lo robusto que es Money on Chain y lo robusto que ha sido este proyecto, que como te repito, conocí en el 2019, en el 2021 como usuario, sé que nació en el 2019 y realmente es una día después cuando empiezas a poner en práctica que no tienes que vender tus Bitcoin, que puedes ganar un rendimiento, que puedes tener una stablecoin descentralizada. Y para mí eso fue lo más importante cuando conocí Money on Chain, porque estando en Venezuela ¿sabes? Necesitas dólares, necesitas esto, pero cuando nació USDT, nació Tether, tú te das cuenta si eres curioso y has leído el white paper de Bitcoin, sabes que Bitcoin es una herramienta de pago entre pares sin que haya un intermediario. Entonces te pones a reflexionar sobre lo que hace USDT en la industria, que es una herramienta muy práctica, pero tiene ese toque allí de que tiene alguien de por medio, tiene algo, entonces, ¿sabes? No cuadra mucho que todo lo que nació inspirado en el proyecto de Satoshi tenga un punto de ataque tan fuerte como lo puede ser USDT, que sirve, que en Venezuela se hace mucho, que hay mucha liquidez, pero para mí, aparte de su funcionalidad, también es un vector muy importante de debilidad dentro de esta industria, porque hace que para tener esos USDT, esos Tether dentro de tu exchange, de tu wallet, sigues apoyando el dólar. Entonces, o sea, apoyas el dólar, apoyas Bitcoin, entonces, o sea, para mí hay algún conflicto allí que nunca me terminó de cuadrar y creo que luego que tú empiezas a leer y a leer, ves como el libro del patrón Bitcoin, ¿sabes? Te das cuenta en muchas cosas de que hay mejores formas de usar realmente una stablecoin que no tenga ese vector de ataque, que no tenga esa contraparte de pensamiento de lo que puede realmente ser un bitcoiner o lo que significa el white paper o lo que significa Bitcoin. Entonces, para mí es muy importante que más personas puedan entender qué es Money on Chain, que es una stablecoin descentralizada que tiene el colateral en Bitcoin, que lo aportan los mismos usuarios, ¿sí? Y lo aportan, ¿por qué? Porque si tú tienes Bitcoin y hablamos de que no lo quieres vender, tú no piensas en una ventana de 5 o 10 años, tú piensas en 20, en 30 años, en mantenerlo toda tu vida, pero aprendes a utilizarlo de diferentes maneras y te vas dando cuenta de que al tener un token como DOC, que es una stablecoin, que no necesita de una empresa detrás, sino solamente de Bitcoiners que realmente apuesten al futuro de Bitcoin. Te das cuenta que estás apoyando el proyecto de Satoshi, te das cuenta que tienes una herramienta que, aunque no seas una persona que esté expuesta políticamente o dentro de una ONG o un pensamiento disidente o un pensamiento crítico, que puedas arriesgarte a tener un token que te puedan congelar. Sabes que con Money on Chain, con Dollar on Chain, esa posibilidad no existe porque no está dentro del ADN del protocolo, no está dentro del ADN del código de Money on Chain. Entonces, te das cuenta que aquí hay una herramienta realmente muy, muy, muy potente para construir unas finanzas descentralizadas en un mundo cada vez más centralizado, más controlado, que bueno, hay unos riesgos que yo creo que cada vez van en aumento y lo vemos también dentro de la narrativa de la misma industria, que hace tanto no se hablaban de stablecoin y ahorita las stablecoins son, bueno, pues el foco central de esta industria.
Exacto. Para la gente que nos está viendo y no sabe lo que es un stablecoin, o probablemente si nos están viendo, sí saben. A ver, han usado stablecoin, por ejemplo, la más famosa es el USDT, y otra que ha estado en boga en estos últimos tiempos es el USDC. Esas stablecoin, ¿cómo funciona? Voy a hacer un videito hablando de stablecoins y cómo funcionan y demás, y los riesgos, y cómo se está usando. Hay toda una teoría de que cómo está usando ahora Estados Unidos las stablecoin para licuar y pagar su deuda, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo para hablar más de economía. La stablecoin simplemente es una empresa Tether, que compra bonos del Tesoro de Estados Unidos y por cada dólar que tiene en bonos del Tesoro de Estados Unidos, de la deuda, emite un token que equivale a un dólar. Y es stable, ¿por qué? Porque el valor vale un dólar. Para los que nos miran en Argentina, es como pasaba en la década del 90. En la década del 90 había un número fijo de dólares estadounidenses, o un número fijo variable, perdón, pero había un número de dólares en el tesoro del Banco Central de la República Argentina y el gobierno argentino, la Casa de Moneda, podía emitir tanto dinero como dólares había en el Banco Central pegado uno a uno. El peso en esa época era un stablecoin. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pros de esta stablecoin, de Tether o USDC? La podemos transferir, como habrán hecho muchos, a muy bajo costo, inmediatamente, sin ningún tipo de intermediario financiero ni demás. Pero ¿qué tiene de contra? Y ahora, Franklin, quiero que ahonde un poco más en ese tema, que está centralizada. Esa stablecoin, ese Tether, ese USDC, no es un CDBC, no es el extremo del CDBC, pero si no me equivoco, te pueden censurar, te pueden pedir, pueden decir que estás usando esa moneda para hacer cosas ilegales y te la censuran, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y fíjate, más allá del tema de que puede ser censurada, yo creo que hay un tema también de principios. Yo no sé si por el hecho de ser venezolano, de vivir todo lo que nosotros en este país hemos pasado, te das cuenta de que los principios son muy importantes, ¿sí? Y como todo en la vida, o sea, tienes que tener unos principios muy claros para saber quién eres y saber hacia dónde vas. Los principios de Bitcoin y un Bitcoiner no tienes que ser maximalista, pero si entiendes el por qué nació Bitcoin y entiendes y lees ese white paper donde habla sobre lo que era la visión de Satoshi de tener una economía, una criptomoneda, un token que no pueda ser censurado, que no tenga relación con el gobierno, y ves un token como USDT, como USDC o cualquier otra que pueda salir, y lo que tú decías, o sea, lo que hacen es apoyarse en comprar dólares para emitir otro token. O sea, entonces, eres Bitcoiner, estás en esta industria, amas el proyecto de Satoshi, pero apoyas también lo que Satoshi quería combatir. Entonces, es solamente mi punto de vista personal. Creo que eso le resta mucho poder a esta industria, ¿sabes? Porque al final siempre esto va a depender del dólar y cada vez depende más del dólar. Y para mí es como un caballo de Troya USDT dentro de esta industria, ¿sí? Una opinión sumamente personal, no tiene que ver nada con nadie, sino cómo yo lo veo, cómo lo percibo, y no tiene nada que ser anti-norteamericano, nada de esto, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con principios de lo que estaba plasmado en el white paper, con principios de libertad, con principios de soberanía. Entonces vas a ser soberano, vas a ser libre, entre comillas, usando un dinero que es solamente la representación criptográfica del dólar. Entonces, aunque es una herramienta que es muy usada, muy práctica y funciona muy bien, en teoría tiene muchos problemas si lo ves desde un punto de vista filosófico, técnico de lo que podría significar el colapso de esto en la industria de EFI, en toda la cantidad de millones de dólares que hay dentro de la industria, que son solamente
dólares americanos tokenizados que venimos usando. Entonces, personalmente, para mí no tiene mucho sentido seguir o tener una liquidez en una stablecoin de este estilo. Y para mí eso, bueno, es lo que me tiene siempre hablando de lo que es Dollar on Chain, de lo que significa Dollar on Chain, de lo que significa Bitcoin, porque soy un venezolano viviendo en Venezuela y para mí lo que es la libertad, la soberanía, son principios o sea, no se pueden cambiar, no se pueden negociar en la esfera que sea, ni política, ni intelectualmente, ni económicamente. Entonces, creo que mientras más aprendamos de soberanía, más aprendamos de herramientas que te permitan ser soberano, es donde realmente empezamos a ser críticos del sistema en que vivimos y no por eso, bueno, proponer la anarquía, sino realmente una libertad individual que te permita decidir sobre tus fondos, tus activos, sin pensar en un tercero. Eso es lo que te permite Bitcoin, eso es lo que te permite Dollar on Chain, porque hereda esas propiedades y eso es lo que te permite hacer DeFi, ¿sabes? Te permite, así no tengas una cuenta en dólares, tener rendimiento en dólares y planificarte en un futuro, tener herramientas para tener una economía más estable, una economía más robusta y aprovechar estas herramientas fuera de lo que sería la industria tradicional. Entonces, esa es mi visión, ¿no? Muy personal de lo que es una stablecoin centralizada versus lo que es Bitcoin versus lo que es Dollar on Chain. Perfecto. Entonces, ahí estaba haciendo mi grafiquito para entender cómo funciona y cómo se emite el dólar on-chain, porque lo que estábamos hablando es que Tether, por ejemplo, lo que hace es comprar bonos del tesoro de esa empresa y los bonos del tesoro emite una cierta cantidad de token que son equivalentes. Si vamos a poner una idea, si hoy Tether, que by the way, es americana, pero el CEO es italiano, así que no estamos hablando contra Estados Unidos, pero Total. lo que voy es, si hoy Tether tiene en su balance 10 millones de dólares, que tiene mucho más, eh, va a tener 10 millones de tokens USDT, básicamente. Eso es lo que va a En tener. teoría, En teoría, obviamente. Todo es teoría y que nosotros los argentinos lo sabemos bien que eso puede colapsar en cualquier momento. A ver, al margen, yo soy un defensor total de las stablecoins porque, vuelvo a repetir, eh, yo soy maximalista, pero no como vidrio, como digo yo siempre. Yo trato de todo lo que funciona mejor que el sistema actual, lo voy a defender, pese a que no esté en los hitos en el hitos de Bitcoin, porque todo se puede mejorar. De hecho, como hablaba el otro día, si aparece algún procesamiento de pago con tarjeta de crédito que me pague en Solana o en algo de Solana, que es muy barato y muy fácil de pagar, lo aceptaría, pese a que estamos hablando de una shitcoin y que yo aborrezco Solana. Pero todo lo que hace que tengamos un sistema mejor que el actual, yo lo defiendo. Por ende, yo no critico Dollar on Chain, Tether, porque te permite eso, transferir plata inmediatamente sin pagarle a los delincuentes de los bancos sus exorbitantes fee y que tarde 3 días en llegar un dinero de un punto al otro y de que no poder transferir una cantidad de $100, $50 o lo que sea, eh, pero como decís vos, tenés estos problemas de descentralización, tenés estos problemas de qué hay detrás. ¿Es verdad que hay tantos dólares, tantos tokens contra tantos dólares en la reserva? Entonces, quiero preguntar de cómo es el proceso de generar el dólar on-chain. Entonces, suponete que yo soy un usuario, soy un bitcoinero, tengo un bitcoin. Agarro mi bitcoin y lo transformo a RBTC. Eso, por lo que correcto. tengo entendido, es un contrato que no es que Rusto custodia mi Bitcoin, como que se queda bloqueado y se genera esa imagen espejada que sería el RBTC, el Bitcoin en la red de Rusto, que la conversión es un BTC, un RBTC. Hasta ahí voy bien. Una vez que tenés ese RBTC, lo podés transformar en Bipro. Exactamente. Y esos Bipro lo podés depositar en un pool, ¿no es cierto? Que te paga Satoshis, eh,
Y es lo que da la liquidez al dólar on-chain, ¿no es cierto? ¿sí? No lo depositas. Cuando tú emites el BIPRO, queda esa representación en el protocolo de Money on Chain y automáticamente se suma a la liquidez del protocolo, ¿sí? O sea, ese Bitcoin que trajiste llega a Money on Chain y se suma a la liquidez. Entonces, si hoy vale 100 mil dólares un Bitcoin, ¿verdad? Entonces, tienes tú como usuario la posibilidad de emitir una cantidad de stablecoin sobre eso. Pero más allá de esto, lo interesante es que tú como usuario, como Bitcoiner, si no quieres poner tu Bitcoin dentro del protocolo, ¿verdad? Porque todavía no lo conoces y quieres experimentar, tú puedes tener tu stablecoin descentralizada haciendo un swap entre USDT y DOC, ¿sí? Por medio de puentes como OkuTrade, como Uniswap, como Symbiosis, ¿sí? Puedes hacer un swap y automáticamente vas a cambiar $1 Sí. USDT por $1 DOC Ah, sin tú poner la liquidez, ¿sí? eso seguro, pero eso seguro porque es como, de hecho, por ejemplo, yo he hecho pagos que me aceptaban en USDC, en Ethereum, y yo tenía USDT en Tron y tenía que hacer swap, eso no hay problema. El tema es, cuando yo pongo ese Bitcoin, ¿cómo se generan? Automáticamente se generan los dólar on chain en función al precio del Bitcoin del día y cómo se va regulando la cantidad de dólar on chain en circulación respecto de los Bitcoin que están, entre comillas, depositados. Cuando tienes el BitPro y aportaste tu liquidez, trajiste tu Bitcoin de la capa uno, lo llevaste a Ruston y lo trajiste al protocolo, tienes el incentivo de dejar tu BitPro, ¿verdad? Porque vas a tener lo que es el liquidity mining o la recompensa por aportar la liquidez. Entonces, tienes tu Bitcoin y vas a estar ganando una recompensa en el token de gobernanza del protocolo, que es MOC. Vas a tener tu recompensa allí. Y solamente por tú tener tus BIPRO, los emitiste, los acuñaste dentro del protocolo, no lo depositaste, en el momento que tú quieras, puedes hacer lo inverso, puedes pasar de BIPRO a BTC en 2 clics. Entonces, cuando tienes tu BIPRO dentro del protocolo, habilitas que se emitan una cantidad de tokens DOC, ¿sí? Para que se puedan emitir un token DOC, es decir, el equivalente a $1, tienen que existir mínimo $3 en Satoshi, en Bitcoin, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia adicional, aparte de la descentralización, que tiene Dollar on Chain versus otras stablecoins. Otras es $1 en el banco, supuestamente, $1 tokenizado. En Money on Chain tienen que haber $3 en Bitcoin para que se emita $1 on Chain. Entonces, ahora habla sobre lo que es la sobrecolateralización. Hay un respaldo importante acá sobre lo que significa esto, que hayan mínimo $3. Si la persona quiere emitir un, un DOC con su Bipro, lo puede hacer a través de la DApp de Money on Chain, ¿sí? Puede hacerlo a través de otras implementaciones de terceros como Bixo Wallet, lo hace solamente pasando su Bipro a Doc, ¿sí? Es decir, yo mismo estoy haciendo la parte como un banco central de acuñar esos dólares. Eso es Exacto. simplemente, todo ocurre dentro del protocolo de los contratos inteligentes de Money on Chain. Entonces, es totalmente transparente y lo que a mí siempre me ha gustado es que tú lo haces desde tus propias wallets, desde tu propia custodia, sin cederla en ningún momento a tercero. Entonces, esto es lo que lo hace aún más interesante y todo lo que pasa es on-chain. O sea, todo es medible, todo es trazable, sabes cuántos dólares hay dentro del protocolo. Si hoy un usuario ingresa a la página de moneyonchain.com, va a ver el TVL que estoy viendo en este momento, es de $124 millones, un poquito más. Y si entras a la DApp, conectas tu wallet, tu MetaMask, tu Trezor y entras a la DApp, vas a poder ver cuánto hay en este momento
habilitado para poder emitir tus doc. Sí, pues varía 29, 30 dólares en Bitcoin por cada doc. Entonces, hay un respaldo importante de Bitcoin sobre cada dólar on-chain. Y la gente siempre se pregunta, bueno, es que si pasa y baja mucho. Mira, cuando yo conocí Money on Chain en el 2021, Bitcoin estaba como por los 60 y tantos, que ese era ese máximo TH que llegó. Al año siguiente, Bitcoin llegó como a los $13,000. Sí, Y para 16. mí, y para mí Dieciséis fue mil. como usuario, sumamente gratificante ver cómo un proyecto de estos aguanta un bajadón de 67 a 13,000, a 16,000, sin despeinarse, ¿sabes? Claro. Sin que nada de esto afecte el funcionamiento del protocolo. Entonces, habla mucho sobre lo robusto que es este modelo matemático, que las mentes que están detrás de esto realmente son personas que saben lo que hicieron y conocen realmente una herramienta, cómo desarrollar una herramienta que aguante estos embates de la volatilidad de esta industria. Sí, no, y sabiendo que eh, creo, particularmente yo creo, ¿no? Que aparte porque lo estamos estudiando con gráficos y si van a ver el estudio, que probablemente este viernes haga uno nuevo, cuando hago el estudio del precio con la Power Law, que es una curva de potencia para el precio de Bitcoin, cada vez estos sacudones son más chicos. Entonces, al tener Bitcoin cada vez más participantes, cada vez más empresas haciendo tesorería Bitcoin, cada vez más adopción institucional. Lo que pasa es que estos sacudones, a veces uno se queja de, pero Sailor, pero estas empresas lo que generan es que no haya sacudones, tantos sacudones como antes. Puede haber, de hecho va a haber, porque Bitcoin es así, pero yo no creo que caiga a tal forma de que se ponga en riesgo. A ver, ¿puede pasar? Sí. Yo digo, Bitcoin puede ir a cero mañana, pero si va a cero mañana Bitcoin o si va a $10,000, es porque el presidente de Estados Unidos está hablando en cadena nacional diciendo que hay un asteroide que viene a la Tierra y en 6 meses va a chocar contra la Tierra. O sea, Exacto. exacto. Entonces yo lo que digo es, los escenarios donde se plantea un Bitcoin a 50, 60, 40 mil dólares, para mí, y esto no es ningún tipo de consejo financiero y demás, pero para mí son escenarios donde si el Bitcoin llega a tocar esos valores, es porque hay problemas mucho más grandes en el mundo para preocuparse que el precio de Bitcoin. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí, ese es el totalmente. tema. Sobre todo por la evolución que ha tenido el precio y por la madurez que va teniendo Bitcoin en cada vez que pasa un ciclo o cada vez que pasa, a mí ya no me gusta más hablar de ciclos, pero cada vez que pasa el tiempo. Fer, O sea que, sí, y disculpa, y fíjate que, o sea, y creo que a veces se subestima o menosprecia mucho el rol de lo que están haciendo las finanzas descentralizadas en Bitcoin. Porque si hablamos, no sé, ni siquiera quiero imaginarme en el año 2012 o el 2013, pero cuando nace herramientas como Local Bitcoins, donde si tú querías tener liquidez, vendías tus Bitcoin por moneda local, tenías que sí, estar exponiendo al Bitcoin a una volatilidad muy grande. Hoy con BTCFi, con DeFi en Bitcoin, no tienes que estar vendiendo Bitcoin, sino que claro. estás creando un sistema financiero alterno que hace también de que no estás aportando esos Bitcoin a la volatilidad, sino que lo estás manteniendo dentro de un espacio donde se puede usar y transformar en una energía que permita una circulación constante de dinero para que las personas como tú y como yo podamos solventar nuestro día a día. Entonces, para mí no es poca cosa un protocolo como Money Chain, una red como Rusto, que permite a los usuarios como tú, como yo, no tener que vender Bitcoin, llevarlos a un exchange para tener liquidez, sino que usando las herramientas de forma consciente,
de forma estudiada, evitamos que esos Bitcoin vayan al mercado para que los compre BlackRock, para que los tenga Trump, el Tesoro, sino que los mantenemos nosotros, pero lo utilizamos de forma inteligente, de forma adecuada, midiendo los riesgos y no nos exponemos a estar saliendo de nuestros Bitcoin y afectando el precio. Para mí, eso es una herramienta, una forma muy importante de que como Rustock y Manion Chain aportan desde su espacio a que haya menos volatilidad, porque ahorita hay una cantidad enorme de Bitcoin, de TVL dentro del protocolo, que son Bitcoin que se están trabajando de alguna manera, ¿sí? Para que la gente pueda tener liquidez, pueda pedir préstamos, pueda tomar préstamos sin venderlo. Sí, entonces estás sacando algunos Bitcoin de la ecuación de la especulación y los estás llevando a un punto donde los estás haciendo trabajar, donde estás apoyando de una u otra forma la visión de Satoshi de salirte de ese sistema tradicional que hemos venido usando a través de la vida. Ahora que nombrás local Bitcoin, se me pianta un lagrimón, me doy cuenta que soy OG y que soy viejo. Me acuerdo cuando en local Bitcoin no te dejaba transferir decimales de Bitcoin. Vos tenías que transferir un Bitcoin, dos Bitcoin, tres Bitcoin. En esa época, que el Bitcoin, imagínate el precio cuánto estaba, que desgraciadamente en esa época yo no entendía Bitcoin y para mí era mandar, pagar, vender, pagar acá, recibir, vender, pagar, pasarlo a fiat. Si no hubiera sido diferente, pero sí, es muy claro el impacto de no solo las empresas de tesorería Bitcoin, los estados adoptando Bitcoin, los ETF de Bitcoin, sino también el impacto de el Bitcoin FI, las finanzas descentralizadas sobre Bitcoin que nos permiten no vender. Ejemplo, vos fijate, vos podés decir, vos decís cuando entraste a Bitcoin en el 2021, el precio llegó a un all-time high de alrededor de $69.000. Después crasheó hasta 16. Luego llega al all-time high de 72 y después, entre comillas, crashea a casi 49, pero estuvo en 49 muy poquito. Hace todo el bull run hasta llegar a cruzar los 100, después cae un poquito hasta 90, después llega un poco más arriba, cae hasta 75 y desde entonces está subiendo, alcanza all time high, cae un poco, pero vemos que las caídas no son tan fuertes. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la gente no está teniendo necesidad de vender Bitcoin. Si nosotros pensamos cómo funciona un mercado de competencia perfecta, donde la oferta y la demanda regulan el precio, es simple. Cuanto hay más demanda y menos oferta, el precio sube. Cuando hay menos demanda y más oferta, el precio baja. Si no lo dije al revés, por favor, corríjame, porque son las 11 de la noche y estoy despierto de las 4:30 de la mañana, pero no importa. Pero lo que pasa es, ¿qué pasaba antes? Como la gente no tenía opción, cuando el precio de Bitcoin empezaba a bajar, la gente lo vendía. Entonces, por eso Exacto. había esos bajadones fuertes, esos crash. Ahora, como tenés las empresas de tesorería Bitcoin que no venden, después tenés los ETFs que no venden tanto, y después tenés el retail que ya no necesita vender. Que si necesita dinero, como hay tantos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de José Drivit, que se pidió su préstamo para comprar su iPhone. Tenemos la historia en un capítulo de nuestro podcast, o que viajó a Venezuela a visitar a la familia pidiendo un préstamo. Todo esto lo que hace es que el ecosistema sea cada vez más robusto, sea cada vez más fuerte. ¿Y, y cómo se llama? ¿Y cuáles son las principales aplicaciones de DOC y de Money on Chain en el mundo real? Por ejemplo, cómo ayuda, como vos nombraste, a la inflación, a los países con inflación. Vos nombrás Venezuela, pero yo vengo de Argentina, que somos los campeones del mundo en inflación. ¿Cómo ayuda a los usuarios en países con inflación alta, como en Latinoamérica, a proteger el poder adquisitivo? Te voy a hablar desde lo práctico en esa respuesta.
Y bueno, y debato ahí porque el tema de la hiperinflación que ha vivido Venezuela, creo que es la más alta en todo lo que es la historia moderna, este, de nuestros países. Pero en el día a día, fíjate que Dollar on Chain es un stablecoin que te permite resguardarte de esa volatilidad. En Venezuela pasa algo muy curioso, por llamarlo menos, es que hay escasez de dólares en efectivo, la gente usa alternativas como cuentas en el extranjero de terceros por método de pago como Zelle o buscan otras cosas para hacer pagos en dólares, pero aquí hay todos los días, 2 veces al día cambia el precio del dólar. Entonces te podrás imaginar una persona que gana en bolívares y ve cómo cada día sus bolívares compran menos, porque aparte de la inflación en bolívares, aquí tienes una inflación en dólares. Hay unos economistas que dicen que eso no es inflación, sino depreciación. Pero más allá de lo técnico, en lo práctico, es que necesitas más esfuerzo para comprar lo mismo, ¿sí? Para comprar lo mismo. Entonces, si tú ahorras en bolívares, te estás exponiendo cada día a tener que esforzarte más para comprar lo mismo, o te estás exponiendo a un nuevo nivel de depreciación de tu trabajo y eso te va a afectar económicamente. Entonces, cuando tienes un stablecoin como DOC, tú puedes llevarla a plataformas como Tropicus o como Sovereign y ahorrar en dólares y ganar intereses en dólares. ¿Sí? Siendo muy conservador, ¿sabes? Siendo muy conservador. Es decir, yo tengo $100 y yo me visualizo que para el año que viene yo quiero ahorrar para no comprarme un iPhone, porque soy una persona que trabaja humildemente y no tengo mucho dinero, pero quiero comprarme un teléfono que me permita comunicarme mejor con mi familia en el extranjero, un teléfono que me vale $120, por decirte. Si tú ahorras tu dinero, tus DOC, en plataformas como Trópicos, como Sovereign, vas a estar ganando interés compuesto sobre tu dinero. Es decir, cada día vas a ganar más y más dólares digitales, con los cuales tú luego puedes comprarte ese teléfono de $120. Que si tienes tus $100 y los ahorraste debajo del colchón, al año vas a tener los mismos $100. O tenías un equivalente de $100 en bolívares y el año que viene vas a tener $50 en bolívares, ¿sabes? Entonces te permite una capacidad de maniobra para ejecutar tu parte financiera y tu parte de realización personal al tener una herramienta que te permita ganar intereses en dólares en estas plataformas, ¿sí? Lo otro que puedes hacer con tus DOC en el día a día es exponerte a Bitcoin de forma descentralizada y sin KYC, porque puedes a través de la DApp o a través de otras plataformas pasar de DOC a RBTC en el momento que tú quieras y tener más satoshis sin estar dándole tu identidad a un tercero, a un exchange o a una empresa. Para mí, eso es uno de los puntos más importantes que tienes también dentro de Money on Chain, lo que habilita Money on Chain. Es decir, bueno, hoy tenemos a Bitcoin en 100, en 110, pero mañana baja Bitcoin a 80, 90 y quieres comprar sin hacer KYC, tienes tus DOC y emites tus RBTC y con esos RBTC lo transformas a Bitcoin en un par de clics y tienes Bitcoin sin KYC. O sea, fenomenal. Entonces, habilitas un montón de cosas que si lo vas viendo y lo vas analizando, lo vas pensando, lo vas estudiando, te permiten ser soberano de tus fondos sin estar dependiendo de una empresa, sin revelar tu identidad. Y creo que cada día, a medida que va pasando el tiempo, y sin ser paranoico, es más importante defender tu privacidad, sin ser un delito, sin ser anarquista o sin ser nada de esto, defiendes tu privacidad, ¿sí? Entonces, para mí, Bitcoin, Money on Chain, Dollar on Chain te permite defender tu privacidad y manejar tu capacidad de ser productivo, de soñar, de planificarte en un futuro de una forma descentralizada. Y para mí es lo más importante. Tú como argentino lo entiendes, yo como venezolano lo entiendo.
Y creo que es cada vez más importante que personas vayan explorando lo que es la descentralización, ¿sabes? Tener tus tokens, tus activos totalmente fuera de lo que es un radar, donde tú puedas defender tu privacidad sin tener que dar explicaciones a terceros de tu fondo. Entonces, para mí es importantísimo esto. Entonces, eso para mí es lo que te aporta Money on Chain. Privacidad, descentralización, la capacidad de, aún estando en economías como Venezuela o como Colombia, como Argentina, tener ahorros en dólares y ganar intereses en dólares, con la cual vas a tener capacidad de maniobra en un futuro. Estamos hablando de 100, pero si tú tienes más dinero, vas a ver una posibilidad mayor de recompensa. Entonces, para mí eso es lo bonito de esto, ¿sabes? Es exponerte a una herramienta que te brinda la posibilidad de mejorar la calidad de vida de forma descentralizada y defendiendo tu soberanía personal y tu privacidad. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el paso. A ver, lo que yo trato es de primero tener los pasos, las aplicaciones inmediatas para el hombre de a pie, ¿no? Yo creo que no a toda la gente le importa la privacidad y todas esas cosas, pero sí, el hecho de poder protegerte contra la inflación. Ese es el primer paso, es como la pirámide de Maslow. Te proteges y después entras más en el rabbit hole. Yo llegué a Bitcoin como un medio de burlar los controles. Yo cuando lo descubrí en aquella época en Argentina, teníamos un gobierno muy similar al que tiene hoy día Venezuela, ¿no? Entonces nosotros no podíamos sacar plata fuera del exterior, no podíamos recibir dinero, no podíamos comprar dólares, era todo un control extremo y Bitcoin te permitía eso, ¿no? Y para mí era, bueno, pago, pero después cuando te vas metiendo más en rabbit hole, obviamente que estos valores de privacidad, de que no hay KYC, sobre todo, para mí lo más fuerte es, yo le tomé tanta bronca a los bancos, históricamente, sobre todo desde que vivo en Asia, mirá que yo vengo mi papá era bancario, o sea que a mí me dio de comer un banco, gracias a un banco crecí, estudié y todo, pero yo desde que yo tengo mis propios emprendimientos, los bancos les tengo tanta bronca, que lo único que quiero es que este sistema lo que haga es a futuro que haga caer el sistema bancario, porque es tan basura, es tan malo, es tan arreglado para la gente que más plata tiene, o sea, no para el que tiene una pequeña. Vos, por ejemplo, tenés una pequeña empresa, querés un crédito, te dan 1 millón de vueltas. En Hong Kong, en Argentina, supongo que en Venezuela, en Europa. Ahora, sos un multimillonario que tenés una empresa que cotiza en bolsa, vas y pedís crédito al 0%. ¿Y sabés quién paga el interés de ese 0%? Lo paga la gente, porque es plata que el banco emite. Entonces, cuando vos entendés cómo funcionan los bancos, cuando vos entendés que ahí está la raíz del problema que tiene la humanidad hoy, te metes con Bitcoin y yo digo, yo lo que quiero es que se destrocen los bancos. Quiero que el sistema, por eso me encantan aunque no estoy tengo que estudiarlos más, me encantan todos estos proyectos DeFi que vienen, DeFi, la finanza descentralizada, donde vos podés ahorrar tu dinero, generar intereses sin ningún intermediario en el medio, que o te saque una tajada o, como pasó 1000 veces en Argentina, que de un día para el otro te digan, la plata no está más, te perdiste, te damos un bono. Esas cosas son las que para mí son muy fuertes. Yo quizá no le doy tanta pelota hoy día a la privacidad y a todas esas cosas, pero sí a esto, al eliminar intermediarios, a que no haya intermediarios, algo que yo veo, por ejemplo, acá en Hong Kong, todos los fines de semana, los domingos a la mañana, acá en Hong Kong hay una gran comunidad de empleadas domésticas que vienen de Filipinas e Indonesia a trabajar y que son empleadas domésticas y niñera. Y todos los domingos a la mañana las ves a esta pobre gente mandando su dinero a su familia en Indonesia o en Filipinas, en estos delincuentes que son Western Union, los lugares de remittance, que le sacan fortuna, que capaz que le sacan un 10% en total, cuando tranquilamente lo podrían hacer por alguna de este tipo de sistema, pagando un fee mínimo y mandarlo al instante. Eso es lo que quiero que venga DeFi
a destruir toda esa desigualdad, todo ese sistema arreglado que tenemos en favor de los más poderosos. Y ya hablamos de todo lo bueno de Money on Chain y del sistema, pero me voy a poner un poquito en abogado del diablo. Te quiero preguntar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos inherentes a este protocolo y cómo se mitigan? Y quiero que le digas a alguien que es escéptico sobre la seguridad de todo este tema, por qué tiene que estar seguro. Desde la parte técnica, te puedo decir de que Money on Chain es, vámonos a lo práctico, porque me gusta hablar siempre de lo práctico. Money on Chain, naciendo desde el 2019 hasta el momento, tiene un track record impecable, impoluto, sin ninguna brecha de seguridad, que en ningún momento de su trayectoria haya perdido el PEG 1 a 1 del DOC con el valor del dólar. Por ahí ya tienes lo que es tan robusto Money on Chain. Todos los smart contracts del protocolo han sido auditados y son totalmente transparentes. Todas las métricas on-chain del protocolo están disponibles desde la DApp de Money on Chain, ¿sí? ¿Y cuáles son los riesgos que pueda tener una persona? Es lo que hablamos en un principio, que pusiste Bipro y en un momento a otro una bajada, un flash crash, haya un momento donde ese valor se haya disminuido, ¿sí? O no haya una posibilidad de intercambio en ese momento. Pero los riesgos realmente del protocolo van más asociados a lo que va la fluidez de Bitcoin, ¿sabes? Si dice, si bajó Bitcoin, pues va a bajar un poquito más el Bipro. Entonces, tú personalmente vas a tener un poco menos de Satoshi, ¿sí? No le veo más a eso. ¿Qué tienes que hacer? Conocer el protocolo y tú mismo descubrir cómo funciona el protocolo, ¿sí? Ver el track record que tiene el protocolo, porque yo te puedo decir que esto es lo más bonito que se ha creado sobre Bitcoin, pero es mi punto de vista del día a día como usuario. Pero todo lo que ha pasado dentro del protocolo de Money Chain habla sobre lo robusto que es, sobre que nunca ha tenido un bache de seguridad, nunca ha perdido el DPEC, sobre sus contratos, sobre su transparencia, todo está allí. Entonces, los riesgos realmente van desde el lado también para mí del usuario, cómo interactúa con el protocolo, ¿sí? Saber qué puede pasar si hay un flash crash dentro de Money Chain en el blog, hay un espacio dedicado a todo esto. Pero realmente son muchas más las ventajas que las desventajas que puede tener un usuario para usar el protocolo. Entonces, por ahí es mi respuesta, Fer. Perfecto, no, no, y aparte, como yo creo que como a nivel técnico, eh, primero y principal, los developers son tan capos, o sea, son tan grosos que a nivel técnico creo que los riesgos son mínimos, aun cuando te vienen a correr con la computación cuántica. Yo creo que los riesgos son siempre del lado del usuario, como ahora que se ve tantos, entre comillas, hackeos, que le hackean la cuenta, que le vacían la wallet y demás. Más que hackeos son scams eh, que te engañan, te hacen cliquear en un link, das tu password y te lo sacan. Eso no es un hackeo, es un scam. Por eso yo creo que todos estos problemas, los riesgos más fuertes son inherentes a la persona y como siempre, uno cuando tiene que hacer una operación financiera, tiene que medir los riesgos, tiene que, antes de hacerla, estudiar lo que está haciendo, averiguar lo que está haciendo, como decimos en inglés, do your own research, antes de y saber cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos. Si para vos tu beneficio es mayor que el riesgo, dale para adelante. Si para vos tu riesgo es menor que el beneficio, es mayor que el beneficio, no lo hagas, pero siempre pasa por educarse y por hacer las cosas como se debe. Y para ir cerrando, te quiero preguntar cómo ves el futuro o si hay algunos planes que puedas hablar a futuro para Money on Chain, Dollar on Chain y todo este ecosistema de Bitcoin DeFi. Bitcoin Fi, sorry. Fíjate,
lo que es el desarrollo de Money on Chain, podemos decir que está totalmente completo. El trabajo que tenemos por delante es el tema de difusión, ¿sabes? Que más personas puedan darse la oportunidad de probar el protocolo. Y entiendo que hay cierta resistencia a esto por lo que tú decías, ¿sabes? Si dentro de los usuarios de pasar de no coiner a usuarios cripto, hay a veces como un temor, ¿sabes? Ahora pasar de esos usuarios cripto a usuarios de DeFi que tengan tal vez un conocimiento avanzado, que muchos dicen que tiene que ser avanzado, pero realmente no es tan avanzado, ¿sabes? Necesitas saber usar MetaMask, usar Trezor, usar tu wallet y conectarte a los diferentes protocolos. Entonces, más que cualquier cosa, Money Chain se está centrando es realmente en la difusión, en la educación, en que las personas se den la oportunidad de descubrir el protocolo, de probarlo y ellos mismos emitir sus opiniones y sus críticas sobre cómo les beneficia o no usar el protocolo. Yo creo que cualquier usuario que se exponga a esta herramienta que es Money on Chain para las finanzas, se va a dar cuenta de lo que se ha perdido todos estos años. Y este año se lanzó lo que era el DOC dentro de la red de Arbitrum para permitir de que más usuarios puedan interconectarse entre su USDT a sus DOC y pasar de USDT a DOC y viceversa de la forma más fácil y sin fricción posible. Entonces, esto es lo que se ha hecho, o sea, hacer que la fricción entre pasar de ser un usuario de un exchange a ser un usuario de DeFi sea menor. Y hacia allá es donde apuntamos y espacios como el tuyo y lo que venimos haciendo es, apunta hacia eso, a que más personas se den la oportunidad de descubrir Money on Chain y de probarlo en su día a día. Eso es lo que realmente nos centramos, porque la herramienta ya está creada, ya está pulida, como te dije, o sea, hay un track record del protocolo impecable, que lo que queremos es que los usuarios se den la oportunidad de experimentarlo, de conocerlo y de aprovecharlo al favor de sus sueños y su libertad futura. Perfecto, sí, como te dije, que hemos tenido hace un mes, más o menos mes y medio, una call con Manu y con vos. Como te dije, previo a arrancar esta transmisión, tenemos que hablar y yo estoy dispuesto, yo estoy 100% abierto a dar la batalla cultural también para Money on Chain y para que todas estas cosas se conozcan, sobre todo en el mercado inglés. Y nada, así que bueno, Mira, hablaremos un día de Fer, esto más en y una detalle. pregunta que yo le hago a los usuarios, ¿sabes? Si en este momento estuviera por ahí Satoshi, ¿qué stablecoin usaría Satoshi? ¿Una stablecoin respaldada en dólares o una stable respaldada en Bitcoin? O sea, esa es la No, pregunta que yo como Bitcoiner me hago, ¿sabes? Como usuario me hago, que cuando lees Bitcoin, el white paper y usas Bitcoin, te preguntas, o sea, ¿quién hizo esto? Satoshi, la persona, el grupo de personas o el extraterrestre, ¿usaría realmente una stablecoin que apoya el dólar o usaría una stablecoin que apoya Bitcoin y apoya la libertad? Para mí esa es una pregunta fundamental de que cada usuario de aquí en adelante debería empezar a hacerse, porque aquí hay muchas cosas que a lo mejor no apreciamos la magnitud total, pero hay muchas cosas que son importantes. Y yo digo, para ese sueño de que, bueno, que haya un mundo sin bancos, lo veo sumamente difícil, pero lo que sí veo es que mientras más personas podamos salirnos de lo que queríamos acostumbrados a usar y pensar qué usaría Satoshi, es donde vamos a empezar a lograr más cambios y a realmente llevar esta industria hacia donde yo creo que se soñaba, ¿no? Descentralizada, sí. sin intermediarios, sin empresas, solamente pensando y confiando en la matemática y en todo lo que hay detrás de la inteligencia de personas con visión de libertad que desarrollan esta industria hacia un futuro que queremos que sea más igualitario, pero hay una lucha también ideológica que hay detrás de esto, aparte de la tecnológica. Entonces, hacia allá, bueno, es que
debemos apuntar como usuarios de Bitcoin. Sí, yo no creo que, a ver, yo sueño con que los bancos desaparezcan, pero creo que lo que va a pasar es que Bitcoin se va a meter, todo este tema de Bitcoin y las DeFi y todo lo que estamos viviendo ahora, se va a meter, se va a terminar metiendo como un virus dentro del sistema financiero global y lo va a terminar curando desde adentro. No digo que lo cure el 100% porque está manejado por seres humanos y los seres humanos a veces cometen errores y son greedy, como se dice en inglés, no me acuerdo cómo es la palabra en español, pero codiciosos, y terminan corrompiendo todo, pero yo creo que Bitcoin es ese caballo de Troya que se está metiendo en el mundo de las finanzas, que lo está infectando y que lo va a terminar curando. Eh, me hace acordar en Terminator cuando John Connor en la última se le mete el robot adentro, se infecta y lo hace un superhumano, bueno, pero lo hace malo. Yo creo que Bitcoin se va a terminar metiendo como ese virus dentro del sistema financiero no creo que para hacerlo perfecto, pero para hacerlo mucho mejor de lo que tenemos y mucho más justo y mucho más accesible para la gente que verdaderamente lo necesita. Y para ir cerrando, Franklin, ahora ya en forma más general, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Pero yo lo veo realmente donde lo que tú dices, o sea, las instituciones, los bancos, las empresas lo siguen adoptando. Y mi preocupación realmente va hacia la parte práctica de personas como yo, de que a lo mejor piensan que se están quedando fuera o no tienen tiempo de sumarse realmente a, a este nuevo paradigma de pensar sobre el dinero. Pero creo que Bitcoin, como dices tú, seguirá ganando más terreno. Apenas tenemos que unos 15 años, ¿no? De esto. Y creo que ahora es que queda mucha tela que cortar, muchas cosas que cambiar, muchas cosas que transformar. Y pienso que Bitcoin, aparte de transformar todo lo que es la parte financiera, está transformando la mente de muchas personas con talento impresionante para crear herramientas para que más personas en lugares donde no tienen acceso a herramientas financieras puedan tener mejor economía y mejorar su futuro, el de sus familias, el de su entorno, que yo creo que eso es lo importante. Para mí, el futuro de Bitcoin es eso, seguir mejorando la calidad de vida de las personas que lo adopten y que vaya inspirando a más personas a que creen herramientas donde personas como yo podamos acceder a una cantidad más grande de opciones para manejar el dinero, así sea poco que podamos tener. Exacto, y para eso necesitamos Bitcoin, para mí va ganando, pero no nos tenemos que dormir, necesitamos también, como todo, esto implica proof of work, necesitamos activamente participar todos en la difusión. Acá yo no voy a sacar el bitcoinómetro para ver quién es más bitcoiner que el otro, simplemente desde cada lugar creo que el bitcoiner tiene la responsabilidad de pelear por Bitcoin, ya sea posteando en X, ya sea convenciendo a la familia, ya sea teniendo un podcast, corriendo un nodo, teniendo un Bitax en la casa para minar Bitcoin, aunque sea algo simbólico. Yo creo que cualquiera de esas cosas involucrándose hace Bitcoin más fuerte. Cuanto más nos involucremos de una u otra manera, Bitcoin se hace más fuerte. Como digo, cada uno de nosotros es un nodo de la Bitcoin Network y como todos sabemos, cuanto más nodos hayan, más descentralizada está la red y más fuerte se hace. Por ejemplo, ayer hablaba con este hombre que es el hombre está con minería y él está en contra de las grandes pools mineros de Bitcoin. Y lo que decía es que él divide todo el mercado, todo el environment en los elefantes, que son los grandes pools, los caballos, que son los pools, él tiene un pool que se puede mover más rápido, pero después están los conejos, que somos nosotros, somos los plebs. Eh, si quieren atacar a los elefantes, es muy fácil matar a los elefantes, porque se ve gigante, te lo matan.
Al caballo también, un poco más difícil, pero el conejo puede matar uno o dos, pero después se reproducen y andamos por todo lado. Entonces necesitamos más conejos, necesitamos más eh, esa gente que, aunque parezca insignificante, al lado de un BlackRock, al lado de un maratón minero, uno de estos grandes pools, pero sos ese conejo, estás aportando algo, estás aportando un pequeño granito de arena para hacer esto más grande y para cambiar el mundo y para cambiar el futuro de la humanidad. Estamos en un momento donde es un punto de inflexión, donde estamos en esta transición, arreglando lo que está mal, que es el dinero, y estamos cambiando, dando la batalla para cambiar la humanidad. Yo soy súper bitcoiner, me encanta hablar de Bitcoin y veo el futuro muy, muy alentador. Así que, pero bueno, depende de nosotros, depende de nosotros. Que en eso voy a volver a citar a Terminator, a Sarah Connor, cuando dice, bueno, ahora cuando creo que en la 2 cuando matan cuando Schwarzenegger se baja, que hace con el dedo así, que se prende fuego, dice, bueno, ya el futuro depende de nosotros. Entonces, lo que viene depende de nosotros y de cómo lo llevemos a cabo. Y la última pregunta, no sé si te spoileaste o si viste algún episodio, porque vos trajiste algo recién. La última pregunta es, si pudieras encontrarte con Satoshi Nakamoto a tomar un café, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a él, a ella o a ellos, si es un grupo de personas? Obviamente descartemos el qué stablecoin usaría, pero ¿qué le preguntarías aparte de eso? No, no sé, o sea, ¿cómo pudo resolver realmente este dilema que existía sobre el dinero y qué lo motivó realmente, ¿no? Para mí sería esa pregunta, ¿qué lo motivó a hacer esto que hizo? Porque creo que Perfecto. la motivación es lo que está detrás de todo esto. La motivación es lo que te mueve para levantarte todos los días a la mañana y darle para adelante en lo que hagas. Yo creo que la motivación es el verdadero motor, la verdadera alma que tenemos el ser humano. La motivación y la disciplina. Porque hay días que no estás motivado, pero la disciplina es lo que te saca de la cama y que tengas que hacer lo que tenés que hacer lo que hay que hacer, aunque a veces no veas un resultado. Franklin, te agradezco muchísimo por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo te puede encontrar la gente? Bueno, para agregar es que se den la oportunidad de descubrir pues, el mundo DeFi en Bitcoin, de descubrir Rooftop, de descubrir Money on Chain. Googleen Rooftop, googleen Money on Chain y descubran lo que hay para mejorar esas finanzas personales. Y a mí, pues, pueden seguirme en X, no, Franklin Roldán, y también me googlean allí. Y bueno, aquí estamos también dando esa batalla y esa pelea de ideas, ¿sabes? Sobre el futuro, sobre el presente, porque aunque, no sé, yo creo que soy a veces como un poco pesimista sobre el futuro, porque cada día las circunstancias son más hostiles. Creo que, bueno, tenemos que seguir siempre hacia adelante usando herramientas que nos permitan mejorar y no solamente mejorar solo, sino ayudar a mejorar nuestro entorno y bueno, y eso es lo que quiero hacer cada día y que más personas puedan también hacer eso, mejorar su entorno. Perfecto, en eso estamos todos acá en el ecosistema Bitcoin. Bueno, de nuevo te agradezco mucho y nada, después mañana te voy a mandar un mensaje por WhatsApp, así hablamos y vemos de qué manera podemos ayudar de este lado a Money on Chain en nuestra plataforma en inglés y eventualmente también en español. Así que bueno, Franklin, te agradezco mucho y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Fer, por estar a darme este espacio y conversar y que sigas adelante animándote, ¿no? Para que sigas con estos espacios para llevar más mensajes a más gente de ahí. Como voy a citar otra de las series que me gustó, que es Breaking Bad, Nothing Stop This Train. Nada me va a parar. De hecho, lo estamos haciendo ya un poquito más profesional. Probablemente ya el mes que viene tengamos un espacio donde vamos a tener mejor setup, donde tengamos mejor iluminación, mejor micrófono, todo para que el producto salga mejor y para poder llevar la palabra y poder darle la píldora naranja a 8 billones de personas, que es lo que necesitamos. Así que bueno, y para eso también necesito el apoyo de ustedes. Si les gusta el episodio, denos un like,
Suscríbanse a nuestras redes sociales en X, que no necesitamos tanto porque tenemos bastantes, es de Bitcoin, dos guiones bajos o double underscore. En nuestro YouTube, que nos lo bajaron varias veces, nuestro YouTube en inglés es Libertarian BTC, en nuestro YouTube en español, Libertarian BTC ESP, nuestro Instagram de Bitcoin Libertarian, nuestro Twitch y Rumble de Bitcoin Libertarian y nuestro Patreon de Bitcoin Libertarian también. Nosotros esto lo hacemos porque nos gusta, porque queremos sobreexplicar a la gente, así que necesito la ayuda de ustedes. Y lo mismo, cualquier cosa que quieran comentar, cualquier cosa que quieran aprender, cualquier cosa que quieren que le expliquemos, dejen su comentario, cualquier crítica perfecto, crítica, halago, todos los comentarios son bienvenidos y nos ayudan a crecer un montón. Así que bueno, como digo siempre, compartan el episodio con la gente que quieran, compartan el episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas a que tomen la píldora naranja y entren a Bitcoin. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi.